Amado, bendito y santo Dios, te damos gracias una vez más porque tú permites reunirnos, Señor, para escudriñar tus escrituras como es tu voluntad, Señor. Gracias por la palabra que nos vas a exponer el día de hoy, Señor. Toma control de principio a fin. Prepara mi voz para poder compartir tu palabra, lo que tú pones en mi corazón, Señor, y abre estos oídos espirituales para entenderla conforme, escucharla y entenderla conforme es tu voluntad que llega a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, gracia y misericordia para con nosotros, Señor, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación del pecado y por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Igualmente te ponemos en oración por nuestras familias, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, Señor, que tú puedas también tocar sus corazones y puedan abrirse a tu palabra, Señor, porque la voluntad tuya es que nadie se pierda, Señor, que todos acudamos a la salvación que tú nos das por gracia. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y por este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Me despojo de todo entendimiento humano, que seas tú, Señor, poniendo en mí, Señor, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor, para poder compartir la palabra y pueda hacer la edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Entonces estamos en la lección 6, que titula Ordenanzas básicas para todo creyente, ¿sí? Es una ordenanza básica que todo creyente debe saber. El primer punto trata sobre el bautismo, ¿sí? El bautismo. Sí, el primer punto es el bautismo. Sabemos que Jesucristo se bautizó a los 30 años, ¿sí? Jesucristo estuvo 33 años con nosotros, pero a los 30 años se bautizó antes de comenzar su ministerio. Tenía que ser bautizado porque todo lo que hizo Jesucristo fue bajo el poder del Espíritu Santo. Recuerden que Él vino como un ser humano, Él no vino como Dios. Él nació en un pesebre, Él no nació en un castillo, ¿no? Como normalmente nacen los reyes. ¿Sí? Claro, como nacen los reyes. Él se despojó de todo y él vino como un ser humano. Entonces, para iniciar el ministerio tenía que bautizarse porque en el bautizo fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y a la vez el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Sí? Ahí, en ese momento se unieron la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Estuvieron allí. ¿Sí? Entonces, el bautismo dice que es un paso de suma importancia en la vida de cada creyente, ¿sí? Que ha recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿sí? No es una opción, no es que si yo deseo lo hago, si siento hacerlo, no. No, es algo que Jesucristo nos mandó a ser bautizados, ¿sí? ¿En qué sí trata el bautismo? El bautismo es demostrar públicamente que yo tomé la decisión de recibir a Cristo Jesús como mi Salvador. Porque cuando lo hice en privado con Dios. Pero ahora públicamente yo declaro que soy un hijo de Dios, ¿sí? Y que sigo sus escrituras y que me someto a la voluntad de Él, que Él es mi Señor, mi amo, mi Dios, ¿sí? Que yo voy a vivir para Él. ¿Sí me entiendes? Pero ya es público, ¿sí? Una persona puede ser bautizada desde el mismo momento en que se arrepiente de sus pecados ante el Señor, tal como vemos que lo hacían los primeros cristianos, ¿sí? Podemos decir que el bautismo es un símbolo exterior y público de una experiencia que tuvimos interior muy profunda que transforma nuestro ser, ¿sí? El bautismo no es opcional, es algo que Jesús dijo que debíamos hacer como creyentes en Él, ¿sí? Es una experiencia de lo que yo siento dentro de mí. Cuando recibí a Cristo, lo hago público, lo exteriorizo, ¿sí? No soy un cristiano de la secreta, que nadie sabe que soy cristiano, ¿sí? Yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo quiero decir públicamente, ¿sabes qué? Yo recibí a Cristo, ¿sí? Ese es el bautismo, ¿sí? Al ser bautizado estamos dando testimonio público de nuestra decisión personal de seguir a Jesús por el resto de nuestra vida y de vivir
para él en obediencia a sus mandatos. ¿Ok? Esto suena como un poco complicado porque somos personas que no estamos acostumbrados a regirnos a una disciplina, ¿sí? Pero como hemos sido sellados con el Espíritu Santo en el momento que recibimos a Cristo, Él es el que nos redarguye, Él es el que nos guía a tomar las decisiones correctas. Sin el Espíritu Santo no podemos seguir el camino de Cristo, ¿me entiende? ¿Sí? Porque Él es el que nos guía. Sin esa guía estamos perdidos. Un día actuamos bien, otro día actuamos mal, otro día porque no sabemos exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Porque desde que quitaron a Dios de las escuelas, desde que están tratando de quitar la Biblia, están prohibiendo leer la Biblia, ya la gente no tiene una guía. ¿Sí? ¿Cómo saber lo que es bueno o es malo? Porque el hombre es variable. Un día a una cosa le llama buena y al otro día le llama mala. O al revés. Es de acuerdo a su conveniencia. Así es el ser humano. ¿Sí? Si me conviene que hoy día sea bueno, para mí es bueno hoy. Pues si mañana no me conviene, es malo. Pero Dios es invariable, es inmutable, la ley que Él da no cambia nunca. Todo pasará, dice la palabra de Dios, pero su palabra nunca va a pasar, perdura para siempre. Ahí deja fuera todo ello que dice, no, pero la Biblia es antigua, era para esos tiempos, no es para ahora, no, la palabra de Dios nunca pasa. Es para todos los tiempos, ¿sí? Es para todos los tiempos, ¿sí? Entonces, dice, la palabra bautismo, ¿qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo viene del griego baptein, que significa inmersión o sumergir, ¿sí? Ese verbo se usaba entre los griegos al hablar sobre teñir los vestidos, lo cual implicaba sumergir completamente la tela para que absorbiera el tinte por todos los lados y salga completamente teñido, ¿sí? Por lo tanto, cuando una persona se bautiza, todo su cuerpo debe quedar sumergido en el agua. Es un ejemplo bíblico, es el bautismo de Jesucristo, ¿sí? Relatado en los evangelios. Queda sumergido en el agua y es una representación que cuando eres sumergido en el agua, mueres para tu carne, para tus deseos, ¿sí? Y cuando sales, resucitas como resucitó Jesucristo, dejando todos tus pecados en el agua. Ya eres una nueva criatura, ya eres una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. No hay condenación para el cristiano. Las cosas viejas que pasaron no cuenta para Dios. Ya Dios ya lo arrojó al fondo del abismo y ya no se recuerda más. No es como el hombre que hoy día te perdona y al día siguiente te lo vas a recordar. ¿Sí? Dios es diferente. Cuando Dios dice que olvida, olvida. ¿Sí me entiendes? Entonces, nuestros pecados quedan ahí. Pero Jesucristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Ahora no por eso vamos a vivir pecando. Porque a Dios no le agrada que pequemos. Que estamos expuestos a caer en pecado es una cosa. ¿Sí? Que circunstancialmente podamos caer en pecado es otra cosa. ¿Sí? Entonces, pero no vivimos para pecar. ¿Sí? No vivimos para pecar. Porque el Espíritu Santo siempre nos está guiando por el buen camino, por el buen consejo. ¿Sí? No nos guiamos por lo que vemos en la calle, en la gente, lo que hace, qué camino ellos siguen, no. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Porque la gente se guía por la moda, por lo que actualmente ven, ¿sí? Por la fama, por el dinero, por eso, porque ven que la gente, ¿sí? Tiene. Pero nosotros ya, sí, ya no somos guiados, por eso somos guiados por el Espíritu que está dentro nuestro, ¿sí? Que es mayor que el Espíritu que está en el mundo, que guía a la gente a hacer cosas que deshonran a Dios. Entonces dice, un ejemplo bíblico del bautismo de Jesús está relatado en los evangelios. Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas. Vamos a leer el de Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, al río Jordán, para ser bautizado por él.
Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan reconoció que él era Dios, ¿sí? Tú me deberías bautizar a mí, no yo a ti, ¿sí? Entonces, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir que cumplamos toda justicia? Que se cumpla la profecía. Ya todo estaba escrito que él iba a ser bautizado por Juan, todo en los libros anteriores. Jesucristo vino a cumplir todas las profecías que se hablaban de él, ¿sí? Él vino a cumplir todas las profecías. Entonces era necesario que Juan lo bautice para que se cumpla lo que estaba escrito de él, ¿sí? Que se iba a bautizar en el Jordán y que Juan el Bautista lo iba a bautizar, ¿sí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, después de haber sido sumergido, subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ya dijimos que no es una paloma, es como paloma. Y venía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, a llenarlo del poder del Espíritu Santo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era el Padre manifestándose. ¿Sí? Las tres personas de la Trinidad se juntaron en ese momento. Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre. ¿Sí? Al sumergirnos en las aguas expresamos nuestra unión con Jesús en su muerte. ¿Sí? Al subir de las aguas y levantarnos, simbolizamos la victoria de la resurrección y de la nueva vida con Jesús. ¿Te das cuenta? Al bautizarnos declaramos que Jesús es nuestro Señor, que Él es quien reina en nuestra vida y que estamos unidos a Él por toda la eternidad. ¿Sí? Estamos atados a Él. Él es nuestro amo. ¿Es donde has visto que el siervo discute con el amo para hacer las cosas? No. El siervo hace todo lo que el amo le dice, ¿no es cierto? Ni nosotros somos siervos de Dios. ¿Sí? Entonces, en Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida para la gloria de Dios. ¿Sí? El único requisito bíblico para que una persona sea bautizada es creer en el Señor Jesucristo. Encontramos un ejemplo en la conversación que tuvo Pedro con Cornelio, ¿sí? El centurión justo y temeroso de Dios y sus familiares, en Hechos 10, 32, 48, mientras Pedro le explicaba el mensaje de salvación por medio de Jesús, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda la familia. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Bautizarlos, ¿sí? Para el bautizo no es necesario hacerte un curso, ¿ok? Antiguamente era, ni bien recibía, si había oportunidad de bautizarlo, se bautizaba. Ahora, ¿por qué se está haciendo? Porque hay mucha gente que lo hace, pero no conocen nada de la palabra. No saben por qué, por qué lo hace. No entiende. ¿Sí me entiende? Entonces ahora se les prepara para que puedan entender, pero no es necesario. ¿Ok? Lo usamos como un arma para que la persona cuando se bautice sepa exactamente lo que está haciendo y qué significa el bautizo para esa persona. ¿Sí? Hay personas que creen que cuando se bautiza son limpios y ya son como ángeles, ya no van a pecar, ya no van a esto. El Señor nunca dijo eso. El bautizo solamente es una obediencia a lo que Dios nos mandó, pero no tiene ningún efecto transformador en nuestras vidas. El efecto que transforma nuestra vida es la palabra de Dios, cuando la ponemos en práctica. Si no, solo es puro conocimiento. ¿Sí? Si yo leo, ya adquiero conocimiento, pero si lo pongo en práctica, adquiero sabiduría. ¿Sí? Si no lo pongo en práctica, solo queda en simple conocimiento, simplemente. ¿Sí? Y si leemos y no ponemos en práctica, nos acostumbramos a escuchar y no obedecer.
Entonces quiere decir que nunca recibimos a Cristo como nuestro Señor. Lo hicimos de palabra, porque Jesucristo dijo, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí, hacen lo que quieren. ¿Te das cuenta? ¿Sí? El Señor ha sido bien claro en su palabra. ¿Sí? Vamos a ver el caso de Felipe y un etíope. ¿Sí? Dice en el libro de Hechos 8, 26 al 40, dice, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, ¿sí? Donde ahora está la guerra, ¿sí? El cual es desierto. Entonces él se levantó, Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, ¿sí? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro del etíope. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, y Felipe le dice al etíope, ¿pero tú entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? No entendía nada. Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. ¿Sí? El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba leyendo acerca del sufrimiento de Jesús, ¿sí? Pero no lo entendía, porque nadie le explicaba. Él no era judío. Y mira, el simple hecho que él tenga el pergamino de las escrituras quiere decir que él vino a Jerusalén a comprarlas, ¿sí? Porque solamente los pergaminos lo tenían los judíos, él no era judío, pero él tenía una hambre de Dios, quería conocer a Dios, ¿sí? Tenía tesoros, tenía todo, porque él era el que servía a la reina de Candace, dice, ¿no? Entonces todos los que servían a la reina, ¿sí? Eran eunucos, tenían que castrarlos, ¿sí? ¿Por qué? Para que no haya tentación entre ellos, ¿sí? En el palacio no podía haber un hombre que sirviera a la reina que no sea eunuco, ¿sí? Los castraban para que no corra peligro la reina, ¿sí? Entonces, este hombre bajó a Jerusalén siendo etíope, ¿sí? Buscando la verdad, buscando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice, entonces, respondiendo el eunuco le dijo a Felipe después de haber leído ese párrafo de Isaías 63. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Sí? Le dijo que estaba hablando de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. ¿Sí? Si crees en Jesucristo de todo tu corazón, puedes bautizarte. ¿Sí? Y respondiendo le dijo, el eunuco le dijo, creo en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, el etíope, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando por ese lugar, anunciaba el Evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Te das cuenta? Ni bien tú recibes a Cristo, puedes ser bautizado. ¿Sí? Jesús es el camino al Padre, dice. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Ahí él está hablando de la segunda venida. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Sí? En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo es, ¿por qué voy a tantas escrituras? Porque es necesario ver que esto está en la Biblia, ¿sí? Que no es pensamiento mío, porque yo no quiero transmitir lo que yo pienso, yo quiero transmitir lo que Dios escribió para nosotros, ¿sí? Eso es lo importante. Por eso uso muchas escrituras, ¿sí? Por tanto, y hacer discípulos de naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? En Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Te das cuenta de lo importante que es recibir a Cristo y el bautizo? ¿Mm? Dios nos dejó todas las advertencias. Y desde el momento que escuchamos esto, ya no tenemos excusa ante Dios. Porque Dios cuando esté en su presencia te va a decir, tal día, hoy día ¿qué es? 21 ya. El día 21 se te compartió esto. Si tú no lo hiciste, ya es tu responsabilidad. Yo no te mando al infierno, tú solito te vas por la decisión que tomaste. Dios no condena a nadie, ¿sí? Uno mismo, la decisión de uno mismo te condena. O te acerca a Dios o te aparta de Dios, ¿sí? Porque la gente dice, pero Dios es bueno. Dios no manda a nadie al infierno, es verdad, Dios no manda a nadie. Uno solo se va, porque es tu decisión la que decide tu destino eterno, ¿sí? Dios quiere que tú te salves, Dios quiere que tú te vayas con Él, ¿sí? Pero Él no te puede obligar porque te dio libertad de escoger, un libre albedrío, ¿sí? Romanos 6, del 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también andemos en vida eterna nosotros, ¿sí? 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿De qué espíritu está hablando? Del Espíritu Santo, ¿sí? Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se están revestidos, estáis revestidos, estamos vestidos de Cristo, ¿sí? Tenemos el corazón de Cristo. Ya no tenemos un corazón contaminado, ¿sí? Ya no tenemos un corazón atrapado en problemas, en vicios, en pleitos, en contiendas, ya no. Porque Cristo nos hizo nuevas personas. Recuerda que cuando te bautizas, dejas en el agua todo tu pasado, todas tus costumbres, todos tus defectos, todo lo dejas ahí, ¿sí? Está en responsabilidad de cada uno conservarlo así. Efesios 4:5 dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Ahora, el segundo punto es la Santa Cena. ¿Sí? También es importante. Se conoce como la Santa Cena el momento en el que la Iglesia, el pueblo de Dios, participa del pan y del vino en memoria del sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús mismo instituyó esta celebración o memorial como un recuerdo tangible del nuevo pacto establecido por él. Encontramos el texto bíblico sobre la institución de la Cena del Señor en Mateo 20:26, en Marcos 14:22 y en Lucas 22. Vamos a leer desde Mateo 20,
26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada por remisión de mis pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? Esa fue la última vez que bebió, ¿sí?, del pan y del vino en esta tierra. La segunda vez que lo haga, lo va a hacer con todos nosotros que queremos en él, en el cielo. ¿Sí? ¿Sí? Que dice, hasta aquel día, la última parte, en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a tener otra cena del Señor allá, con él, estando él presente. ¿Sí? Primera de Corintios 11, 23, 25 dice, porque yo recibí del Señor los que, aquí está hablando Pablo, ¿sí? Está hablando a la iglesia de los Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y bebiendo, dando gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, por vosotros, por nosotros él fue crucificado, ¿sí? Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. ¿En memoria de qué? En memoria que yo entregué mi vida, entregué mi cuerpo y derramé mi sangre por ti. ¿Sí? Lo que hizo en la cruz del Calvario. En memoria de eso. La noche antes de su muerte, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua judía. ¿Sí? Mientras comía, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo compartió con sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Sí? Fue el día de la Pascua judía. ¿Sí? Se acostumbraba en el día de la Pascua judía sacrificar, ¿sí?, un cordero, ¿sí?, y cocinarlo, ¿sí?, ¿sí?, y compartirlo entre la familia, ¿sí? Representaba lo que, ¿cómo se llama? Era la preparación de lo que Cristo iba a hacer por nosotros, porque antiguamente todavía Cristo no había muerto por nosotros, ¿sí? Entonces representaba y decía, si la familia son de 2, 3, júntese con el vecino y maten un animal, porque un animal para 3 personas, imagínate cuánto desperdicio. Júntese con el vecino, y preparen, ¿sí? Pero en esta cena especial, el Cordero era Jesucristo, el último Cordero de Dios. Él era el que iba a entregar su vida por nosotros, ¿sí? ¿Sí? Él era el Cordero. Por eso decía, es mi cuerpo, este es mi cuerpo, que hoy día lo voy a entregar, porque después de la Santa Cena lo fueron a detener y lo llevaron ante Poncio Pilato, ¿sí? En Mateo 26, 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed mi cuerpo. Luego tomó la copa de vino, la bendijo y le dijo que ese era la sangre del pacto derramada para el perdón de los pecados. Él bebió y se la dio para que ellos también bebieran de la copa. Para terminar, Jesús le mandó a seguir haciendo esta celebración en memoria de él. ¿Sí? Fue en ese momento en el que se instituyó la Santa Cena como una celebración importante para el pueblo cristiano. Jesucristo lo instauró. ¿Sí? Los cristianos de la primera iglesia celebraban la Santa Cena a menudo. Ellos se reunían con frecuencia para animarse los unos a los otros, orar juntos y participar del pan y del vino. Algunos de los nombres bíblicos para la Santa Cena son la Cena del Señor también. Santa Cena o Cena del Señor. En el calendario judío, el día 14 del mes de Nisan, aproximadamente marzo 27, 28. 27, 28 de marzo, es día de la Pascua. Cada familia sacrificaba un cordero y luego se colocaba un poco de la sangre en los postes del dintel de la puerta. ¿Sí? En Éxodo 12, 6, 7 decía, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y Dios había mandado plagas y el faraón seguía terco, no quería soltar al pueblo, Dios dijo que iba a matar a todo primogénito, ¿sí?, de Egipto, todo primogénito. Entonces mandó al pueblo de Israel que mataran el cordero y que pongan la marca de la sangre en el dintel, para que cuando pase el ángel de la muerte no toque esas casas. Entonces, cosa que todos los que murieron fueron los primogénitos de los egipcios, no de Israel. ¿Sí? Esa sangre les protegió. El ángel de la muerte pasaba, veía la sangre, no tocaba esa casa. ¿Sí? Ahí recién el faraón decidió que se marche. Y no se fueron con las manos vacías. Le dieron oro y plata para que se vayan. ¿Sí? En el Evangelio de Lucas vemos a los discípulos y a Jesús celebrando la fiesta de los panes sin levadura y haciendo los arreglos para el cordero que sería servido en la cena en el aposento alto. Nuevamente, Jesucristo es el cordero. Ahora, en Lucas 11:22 dice, ¿cuál fue el complot para matar a Jesús? ¿Sí? Estaba, dice, cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, ¿ves? Lo que estábamos hablando. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo, ¿sí? Y entró Satanás en Judas, tomó posesión de Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, era uno de los 12 apóstoles. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría a ellos, a Jesús, cómo entregaría a Jesús a ellos. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, que el pueblo no viera, porque el pueblo seguía a Jesús. ¿Sí? Los sacerdotes, por más autoridad que fueran, no podían detenerlo públicamente. ¿Sí? Institución de la Santa Cena. En el libro Mateo 20, institución de la Santa Cena, me olvidé poner la escritura acá, dice, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar un cordero de Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que preparemos, Señor? Él les dijo, he aquí a la entrada a la ciudad, o sea, vayan a la ciudad, entren a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Mira cómo Jesús sabía todo lo que iba a suceder. ¿Sí? Y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare. Y decía al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar ahí la Santa Cena. Mira, ¿sí? En 1 Corintios 11:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican, los gentiles, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Todo eso son advertencias de Pablo, ¿sí? Porque así como se celebraba la Pascua, la gente que no conocía a Dios celebraban a otros dioses. Y sabemos que los otros dioses son demonios, ¿sí? Porque solo hay un solo Dios. Entonces decían, no participen en esas reuniones, ¿sí? Si tú eres cristiano, tienes que estar en las cosas de Dios. No puedes participar en las cosas en las que Dios no quiere que estemos, ¿sí? 1 Corintios 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Sí? Dijimos una cosa antes, en una clase anterior, que Dios no quiere
Dios quiere que seamos fríos o calientes, no tibios, ¿sí? Porque dice que al tibio lo vomitará. No podemos estar en dos lugares, bien con el enemigo y bien con Dios. No podemos. O estás con uno o estás con el otro, dice. Jesucristo mismo dijo, o estás conmigo o estás contra mí. Una de dos. No hay medio, no hay término medio. ¿Sí? Eso es lo que espera Dios de nosotros. Porque Dios cuando entregó su vida la entregó completa, no una parte. ¿Sí? Él lo entregó todo. Él derramó hasta la última gota de sangre de Él por nosotros. Él no dijo la mitad sí, la mitad no. Él no dijo cuando estaba en la cruz que todos gritaban crucifíquele. Todo lo que Él le hizo milagros, que lo sanó y todo, todos gritaban crucifíquele. Y Jesús nos dijo, ¿sabes qué? Estos no me siguen, estos no me hacen caso, mejor no muero, mejor me voy. Él no dijo eso. ¿Sí? Igual se entregó. ¿Sí? Porque Él sabía que vino a morir por la humanidad. ¿Sí? Él lo entregó todo. Y es lo que Él espera de nosotros, que lo entreguemos todo. Dios no quiere una parte. Dios quiere todo. ¿Sí? En Hechos 2:42 dice, y perseveraban. ¿Sí? En la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Perseveraban ellos juntos en las cosas de Dios. ¿Sí? El significado de los elementos, dice. Hay dos elementos esenciales de la Santa Cena, el pan y el vino. ¿Sí? Fue lo que Jesús usó con sus discípulos. Y aunque son solo símbolos, su significado es muy especial. En el momento de la Santa Cena no debe tomarse a la ligera. Es un acto específico de obediencia en el que tenemos que enfocarnos con todo nuestro ser, mente, espíritu y cuerpo. ¿Sí? Con nuestra mente recordamos a Jesús y su sacrificio en la cruz a través del cual recibimos la salvación. Con nuestro espíritu conectamos con el Espíritu Santo de Dios para disfrutar de su presencia y expresarle nuestra gratitud por lo que hizo por nosotros. Con nuestro cuerpo comemos el pan y bebemos el vino, lo cual nos ayuda a recordar su significado. ¿Sí? Pero esto es muy importante, que Pablo dice, tenemos que tomar la cena del Señor dignamente, con dignidad. ¿Cómo es esto? Si yo tengo algún problema, si yo he cometido algo que a Dios no le agrada, antes de tomar la Santa Cena, me pongo en paz con el Señor. ¿Sí? Señor, ¿sabes qué? Antes de tomar la Santa Cena, sí, te quiero pedir perdón por esto, por esto que he hecho, porque quiero tomar esa Santa Cena dignamente. ¿Sí? No lo podemos tomar a la ligera. ¿Sí? Nosotros nos confesamos ante Dios, solamente ante Dios. En ninguna parte de la Biblia que dice que nosotros debemos confesarnos al ser humano. En ninguno, porque ningún ser humano tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados, solo Dios. ¿Sí? Esto es bíblico, esto Dios lo dijo. ¿Sí? ¿Por qué hubo tanto abuso en la Iglesia Católica? ¿Por qué? Porque los curas se enteraban de las debilidades de cada familia y sacaban provecho de eso. ¿Sí? Sabían los problemas que tenía cada familia. ¿Sí? Y como son seres humanos como nosotros, no son dioses. ¿Sí? Tienen debilidades también. ¿Sí me entiende? Por eso Dios dijo, confiesa tus pecados conmigo. Yo soy el único que tengo autoridad para perdonarte tus pecados, porque yo morí por tus pecados. ¿Sí? A ningún ser humano podemos confesar nuestros pecados, solo a Dios, porque Él es el único que nos puede perdonar. ¿Sí entendemos? ¿Sí? Y es bíblico, es bíblico. ¿Sí? Es bíblico. Porque cuando pecamos, ofendemos a Dios. Aparte de ofender al prójimo, ofendemos a Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que pedirle perdón? A Dios. Y si tenemos oportunidad de ponernos en paz con el prójimo, lo hacemos. ¿Sí? Entonces, dice,
lo que simboliza el pan. El pan es mi cuerpo, que por ustedes es dado, dijo Jesús en Lucas 22:19. El pan es el símbolo del cuerpo de Cristo maltratado en la cruz. ¿Sí? Jesús entregó su cuerpo por amor a nosotros. Y mientras participamos del pan con nuestros hermanos en Cristo, debemos recordar el sufrimiento físico que Jesús padeció en la cruz. Ese fue el precio pagado por nuestra salvación. Fue el precio que Él pagó. ¿Sí? Un cuerpo maltratado hasta el extremo. ¿Sí? Todo despellejado, porque los látigos que usaban los romanos venían atado una punta de acero en cada esquina del látigo, que terminaba en punta, sí, terminaba en una punta como un diamante largo. Y cada vez que te latigaban, cada latigazo, te envolvía el cuerpo y cuando jalaba, te iba arrancando toda la piel, toda esa piel. ¿Sí? Fueron 40 que él recibió. Imagínate cómo terminó ese cuerpo. ¿Sí? Todo desgarrado. ¿Sí? Una corona de espinas. Era un castigo muy cruel. ¿Sí? Algunos morían antes de los 40, no aguantaban, pero Jesús resistió hasta el último. ¿Sí? Lo que simboliza el vino, en Lucas 22:20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama, dice. La copa de vino rojo simboliza la sangre que Jesús derramó en la cruz. Su sangre marcó el comienzo del nuevo pacto a través del cual todos los que creen en Jesús como su Dios y su Señor reciben el perdón de sus pecados y la vida eterna con Él. El propósito de la Cena del Señor para el cristiano es la celebración. La celebración de la Santa Cena nos ayuda a centrarnos en Jesús, ¿sí? En no olvidar lo que Él hizo por nosotros. Son muchas las distracciones de la vida y los problemas, ¿sí? Al participar del pan y del vino, volvemos a recordar que aún en medio de todo lo que enfrentamos hoy, nuestro destino eterno está decidido gracias a Jesús delante de su presencia. ¿Sí? Los problemas, las circunstancias que pasamos son parte del crecimiento personal de cada uno. ¿Sí? Tomémoslo como una prueba, no como algo que interrumpe nuestro camino. Porque si Cristo dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no estamos solos. Él nos garantizó la victoria. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Nos concentramos en el problema y no en el Dios que puede ayudarnos a salir de ese problema. ¿Sí? Quitamos nuestra vista de Dios y ponemos nuestra vista en el problema. ¿Qué ser humano va a soportar eso? Y Dios está ahí esperando diciendo, ¿sabes qué? ¿A qué hora me vas a dar a mí la oportunidad de demostrarte que yo te puedo dar la victoria? ¿Sí? Para eso me tienes, no para hacerme a un lado en el momento de conflicto. Qué hermoso es alabar a Dios cuando todo va bien. Pero cuando está el problema, ahí es donde más tenemos que alabarlo. ¿Sí? Donde más. Tiene que decir, mira, Señor, estoy pasando este problema, esto es terrible, no lo aguanto todo, pero tú estás conmigo, te lo entrego a ti. Yo no puedo llevarlo. ¿Sí? Pero tú prometiste llevar mi carga y yo la tuya. La carga tuya es que yo lleve el evangelio por todo lugar. Y la tuya es hacerte cargo de mis problemas, de mi familia, de todos. ¿Sí? Si yo me preocupo, estoy ofendiendo a Dios, me enfermo, me lleno de estrés y no soluciono nada. Hasta me puedo morir y no solucioné nada. ¿Sí? En cambio, Dios sí puede hacerlo. Amén. Entonces, ¿qué más? ¿Dónde estamos? El propósito de la cena de Corintios. ¿Cómo fue escribirle? ¿Cuál? Ya. Hagan esto en mi memoria. La Santa Cena es un acto de obediencia a Dios. ¿Sí?
Fue el mismo Señor Jesucristo quien nos mandó a celebrarla. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, hacer esto en memoria de mí. Él ordenó que lo hagamos. Él ordenó que lo hagamos. ¿Sí? Y en Corintios, 1 Corintios 11:24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dio, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, hacer esto en memoria de mí. Constantemente lo repitió, hacer esto en memoria de mí. Los seres humanos podemos ser olvidadizos con la celebración de la Santa Cena. Volvamos a enfocarnos en Jesús y en lo que significa para nosotros su muerte y resurrección. Celebramos la Santa Cena del Señor en memoria de Jesucristo. Él mismo nos dijo, ¿sí? También, pero no solo recordamos en la Santa Cena lo que Él hizo, sino también anunciamos la muerte de Jesús al mundo que nos rodea. ¿Sí? Tenemos que compartirlo. Es un acto en el que damos testimonio que Jesús murió por amor a la humanidad. Sin embargo, no se queda ahí. La Santa Cena también nos ayuda a enfocarnos en el futuro, en la esperanza del regreso de Cristo. ¿Sí? 1 Corintios 11:26, así pues todas las veces que comí este pan y bebí de este vino, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga, hasta cuando vuelva. Hay una esperanza, Él va a volver. Porque Él lo dijo, porque Él lo prometió, porque Él es Dios que no miente. ¿Sí? Es una proclamación de esperanza de la vida eterna que tendremos en Jesús. Por eso podemos decir que la Santa Cena es un puente entre el pasado y el futuro. El día de hoy recordamos lo que Jesús hizo por nosotros y celebramos el futuro que viviremos con Él por toda la eternidad. Amén. Pasajes bíblicos que hablan de la Santa Cena, Mateo 26, del 26 al 29, Marcos 14, 22 al 25, Lucas 22, del 19 al 20, 1 Corintios 11, del 23 al 26. Es para que ustedes, cuando tengan tiempo, lo lean. Tercer punto, los diezmos y las ofrendas. ¿Sí? Los cristianos tienden a tratar de entender este tema. En muchas iglesias, el diezmo se usa mal y se le da excesiva importancia como una manera de ganar dinero para la iglesia. ¿Amén? Por otro lado, muchos cristianos no dan nada para ayudar a la iglesia, ignorando la exhortación bíblica de dar al Señor. El dar debe ser una bendición para el que da, no debe ser una carga. Si tú tienes una carga en dar, no des. Dios no se va a molestar contigo. No te vas a ir al infierno por no diezmar. ¿Ok? No te vas a ir al infierno. No hay condenación porque no diezmas. ¿Sí? El dar debe ser una bendición para cada uno, pero lamentablemente mucha gente piensa que es como un precio que Dios exige a cambio de salud, riqueza y prosperidad. Nada más errado, nada más apartado de la verdad. En primer lugar, es importante entender que el diezmo es un concepto del Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel, no para nosotros. ¿Sí? En primer lugar, es importante entender que el diezmo es un concepto del Antiguo Testamento. La palabra diezmo significa décimo y era un requisito de la ley judía que ordenaba a los israelitas dar el 10% de todo lo que producían o ganaban al templo y al tabernáculo. ¿Ok? Bajo ninguna norma, el diezmo es obligatorio. No existe para nosotros el diezmo. Eso fue el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el libro de Números 18 del 19 al 23 dice, todas las ofrendas elevadas de las casas santas de los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, le dijo Dios a Aarón, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran.
Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán la iniquidad de la gente, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. ¿Ok? Así hablarás a los levitas, número 18, 26. Y dirá, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado a ellos por vuestra edad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda merecida a Jehová. ¿Sí? El diezmo de los diezmos que recibieron. ¿Cómo es esto? El pueblo de Israel fue dividido en 12 tribus, que fueron los 12 hijos de Jacob. ¿Ok? Estas 12 tribus, había una tribu que eran los hijos de Leví. Los hijos de Leví se dedicaron, la tribu de Leví, Dios los designó para que se dediquen al sacerdocio, exclusivamente al sacerdocio, ¿sí? A interceder por el pueblo, todo lo que tenía que ver con Dios. Entonces ellos no podían trabajar, ¿me entienden? No podían trabajar porque se dedicaban a Dios. Entonces Dios dijo, las otras 11 tribus den su diezmo a la tribu de Leví para sustento, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Entonces ellos daban a la tribu de Leví para sostenimiento porque ellos no podían trabajar. Y la tribu de Leví, del diezmo que recibían, daban el diezmo al Señor. ¿Sí? Pero era para el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Sí? Es muy diferente. Ahora, ¿qué corresponde a la iglesia de Dios? ¿Sí? Es ofrendar. Pero el ofrendar es algo libre. No es nada obligado. Cuando ofrendes, da con un corazón alegre, dice el Señor, si no, no lo des. ¿Sí? Si tú sientes en tu corazón, quiero ofrendar esto, dalo con amor. Si no lo sientes, no lo hagas. ¿Sí? Dios no necesita el dinero, pero Dios necesita enseñarnos a ser agradecidos de todo lo que Él nos bendice, ¿sí? Aportar en la iglesia algo, ¿sí? Para Él no hay nada pequeño ni grande, algo para el sustento de la iglesia, ¿sí? Y si el pastor trabaja 100% en la iglesia, para su sueldo del pastor, porque si se dedica al 100%, visitando enfermos, preparando prédicas, haciendo sermones, haciendo estudios, ¿sí? Para pagarle el sueldo del pastor, como hacía el pueblo de Israel con la tribu de Leví, ¿sí? Pero ya no es diezmo, ya no es un monto exacto, es lo que tu corazón disponga, ¿ok? Lo que tu corazón, libremente, ¿sí? Libremente. Entonces, dice, aquí da a entender que los creyentes deben apartar algo para apoyar la iglesia, ¿sí? Si el amor de Dios está en nosotros, estamos siendo alimentados de la palabra de Dios. Y hay una persona que se preocupa en nosotros, en enseñarnos la palabra de Dios, es digno que al menos en algo le retribuyas, ¿no es cierto? No te digo pagar un sueldo, no te digo esto, no. Colaborar para que entre toda la congregación que se junte sea para el sostenimiento, ¿sí? Pero el pastor nunca puede pedir dinero a nadie, bajo ningún punto, porque supuestamente el pastor depende de Dios. Dios prometió suplirle toda la necesidad de los pastores, ¿sí? Ese es un tema que no, que uno, si yo sirvo a Dios, pues decir ahorita, a ver, yo le estoy enseñando a ustedes, ¿sabe qué? Yo dejo de trabajar porque dedico tiempo a preparar la clase, todo tiene que darme esto. No está correcto, porque eso me corresponde a mí como cristiano, ¿sí? Porque alguien en el pasado dedicó su tiempo para que el evangelio llegue a mí también y no me cobró, ¿sí? Porque es algo que Dios me mandó a hacer en gratitud a lo que Dios hizo en mi vida.
morir en una cruz del Calvario por mí. ¿Acaso Dios cobró para que sea crucificado? ¿Por qué yo tengo que cobrar? ¿Sí? Lo menos que se debe hablar en una iglesia es de dinero. ¿Sí? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo. A Dios no le importa que tú seas rico o seas pobre. Lo que a Dios le importa es a quién tú amas más. Si amas más el dinero que a Dios. ¿Sí me entiendes? A Dios no le importa si tú eres rico, eres pobre o si tienes o no tienes. No. ¿Sí? Dios no está contra las riquezas. ¿Sí? Pero las riquezas bien habidas. Sin explotar a nadie, sin aprovecharte, sin robarle a nadie. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Isaac, Abraham, Jacob eran hombres prósperos, ricos. ¿Sí? Pero ellos vivían como que ¿cómo se llama? Como que si ellos no fueran de esta tierra, ellos no compraban propiedad, ellos no compraban nada. Ellos vivían en tiendas, como si no fueran. Ellos sabían que estaban de paso por acá, ¿sí? Ellos no invertían en eso. Iban de lugar en lugar, con su tribu, llevando el mensaje de salvación, compartiendo con la gente, ¿sí? Pero no agarraban, ay, voy a invertir en la bolsa, voy a invertir en esto, voy a comprar esto para vivir, no. Dios prometió que no habrá justo que mendigue pan, ni su descendencia que pase hambre. ¿Sí? Y es mejor creerle a Dios. ¿Sí? Si estamos pasando por necesidad de perdón, algo está mal, pero no es Dios. ¿Sí? No es Dios, somos nosotros. Y eso es decir, Señor, muéstrame en qué estoy fallando. ¿Sí? Muéstrame qué está mal por el cual yo no pueda recibir esa bendición de tu parte. ¿Sí? Si Dios entregó a su Hijo a morir por nosotros, ¿qué más no puede hacer? Él tiene tanto amor, tanta paciencia para la humanidad. ¿Qué más no puede hacer? Él puede escucharnos, él puede entender, pero él lo que quiere es tener una relación íntima con nosotros. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Estamos acostumbrados a tomar nuestras decisiones y después pedir a Dios, ¿sabes qué? Ayúdanos. Dios no funciona así. ¿Sí? Dios no es Aladino de la lámpara maravillosa que tú le ordenas y te da, no. Dios sabe lo que es bueno para ti y para mí. Dile, Señor, que se haga tu voluntad, es mi vida. La voluntad de Él es mucho mayor a lo que nosotros podemos soñar. Eso es lo que no hemos entendido. ¿Sí? Nos pasamos toda una vida buscando algo y Dios tiene algo preparado para nosotros mucho mejor y no lo recibimos, ¿sí? Porque lo hacemos a un lado. ¿Sí? Pero dice, pero al dar debe ser hecho de forma voluntaria y según la decisión del dador en cuanto a la cantidad. Nadie te puede imponer una cantidad. No hay ninguna orden en el Nuevo Testamento que exija un porcentaje de los ingresos de cada cristiano para apoyar la iglesia, sino solo que la contribución de una persona debe ser conforme a lo que gana. ¿Sí? Nadie te puede imponer. ¿Sí? Como guía, algunas iglesias le dicen a sus miembros que el 10% es un mínimo recomendado para dar, pero jamás se debe imponer a los miembros de una iglesia de manera oficial o decir que es algo necesario para la salvación de un miembro. No, definitivamente no. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la gente da diezmo? ¿Por qué la gente da cuando le piden? Porque ignoran las escrituras. Están en la iglesia pero no leen las escrituras. Son fáciles de caer en el engaño. Si yo conocía las escrituras, yo le diría al pastor, ¿usted por qué dice que demos diezmo si según la Biblia eso fue del Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel y no para nosotros?
Explíqueme. ¿Sí? ¿O por qué usted pone una cantidad que tenemos que dar si acá dice que uno tiene que dar libremente? ¿A quién le hago caso yo? ¿Al Señor o a usted? ¿A quién quiere que le haga caso? ¿Te das cuenta? Porque cuando uno conoce tiene derecho. Pero cuando uno es ignorante, lo hacen a uno para todo lugar. Lo que quieren. Jesucristo cuando llegó a Jerusalén lloró porque dijo, mi pueblo muere, ¿sí? Por falta de conocimiento. El pueblo era llevado de un lado para otro por los fariseos, porque no conocían, ¿sí? La Biblia nos dice que dar es importante y es de gran beneficio para la salud espiritual de cada uno de los creyentes. Debemos dar lo que podemos dar, pues la generosidad siempre es algo bueno, pero el Nuevo Testamento se enfoca más en los motivos que en porcentajes, ¿sí? O diezmos estrictos. Dar tiene como objetivo estimular la fe que yo tengo, mientras oramos y pedimos sabiduría al Señor sobre cuánto debemos dar y de qué manera. Para dar, pide dirección a Dios, Señor, ¿cuánto puedo dar? ¿Cuánto quieres que dé? ¿Sí? Él te va a decir porque Él conoce tu necesidad. Que no sea el pastor el que te diga. Siempre tengamos presente el pastor es un ser humano igual que tú y que yo y que todos nosotros. Y se puede equivocar. A veces no con malicia, a veces se puede equivocar porque interpreta mal. Pero nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa a la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que prepararnos. Por eso hay tantas iglesias, mega iglesias grandes, llenas de plata, de dinero y todo el tiempo le están sacando plata a la gente. ¿Sí? Todo piden plata para el libro, para todo piden. Para orar, para hacer pacto con Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice que el hombre puede hacer pacto con Dios? No hay ninguna parte en la Biblia. Las veces que Dios hizo pacto con el hombre fue iniciativa de Dios, no del hombre. ¿Sabes por qué? Porque, porque para que haya un pacto, ambos tienen que estar en la misma condición. Ahora, ¿qué yo le puedo ofrecer a Dios si Dios es dueño de todo? ¿Ah? Entonces, por lo tanto, yo no puedo hacer pacto con Dios, pero Dios sí hizo pacto con nosotros, porque Él podía hacerlo. ¿Te das cuenta? Porque Él era dueño de todo. Sí, por eso Él podía hacer, pero el hombre nunca puede hacer pacto con Dios, porque todo le pertenece a Dios. No puedo darle a Dios nada que Él no tenga, que no sea de Él. ¿Sí? En Santiago 1.15 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Sí? ¿No tienes sabiduría? Pídele a Dios y te será dada. Debemos dar con alegría para glorificar y adorar a Dios sirviendo a su pueblo, nuestros hermanos y hermanas, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, no decir, ¿sabes qué? Voy a dar para que Dios me dé el doble, el triple. Ay, Dios te dice, ¿sabes qué? Toma asiento y espera nomás. ¿Sí? Porque esa no es la forma que yo quiero que des. ¿Sí? Esa no es la forma. Yo quiero que te des incondicionalmente, sin esperar nada, por amor. ¿No? ¿Sí? Voluntariamente. Voluntariamente, sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Entonces dice en Corintios 9:7, cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hazlo con alegría. Si no, no lo hagas. Dios no te va a castigar por eso. ¿Sí me entiendes? El congregarnos es el cuarto punto. ¿Sí? Veamos este razonamiento. ¿Para qué congregarse en una iglesia si Dios está en todo lugar? Yo puedo hablar con Dios desde mi casa. Muchas personas tienen este razonamiento que a simple vista parece lógico. Muchas veces dicen eso, pero veamos lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sí? Veamos algunos razonamientos que las personas tienen. No es necesario ir a la iglesia. No necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Yo oro, alabo y estudio la Biblia mejor en mi casa. Yo soy mi propia iglesia. Dios está en mí y me ama.
¿Para qué ir a alguna parte? Mira los argumentos que tiene el ser humano. Dios está en todo lugar, la iglesia no es necesaria. Yo y el Señor, eso es lo que yo quiero, los dos solos. Si soy honesto, me aburre ir a la iglesia. ¿Sí? La iglesia está llena de hipócritas. Mira los argumentos que tienen algunos hombres, ¿sí? Para unas personas para no ir. Son argumentos, ¿sí? Mira, Dios trae abajo cualquier argumento. Así que el que se queda vivo, el sabido, el que se queda sabio, Dios se lo trae abajo rapidito, ¿sí? ¿Sí? ¿Te crees sabio? Ok. Acá está los motivos, ahí está, ahí está. Hasta ahí llegó tu sabiduría, ¿sí? ¿Te das cuenta? De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Dios pensó en todo. ¿Sí? Él nos creó, Él nos conoce. ¿Sí? No, Él nos claro, conoce a claro. nosotros más que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Dios verdaderamente está en todo lugar. Eso nadie lo niega. ¿Ok? ¿A dónde miré de tu espíritu? Decía el rey David en Salmo 139. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asistiría tu diestra. ¿A dónde voy a oír de Dios? ¿Sí? En ningún lugar, porque dice que la presencia de Dios está en todo lugar. ¿Sí? Esta es una verdad, es uno de los atributos, Él es omnipresente, que quiere decir que está en todo lugar. Pero también vemos en la palabra de Dios que Él siempre ha establecido lugares específicos donde su pueblo llegue a adorarle. ¿Sí? Dios siempre puso lugares específicos donde su pueblo llegue a adorarle. En el Antiguo Testamento vemos que Dios dejaría establecido un lugar para que se le adore. ¿Sí? En el Nuevo Testamento tenemos que se establecieron iglesias para que los cristianos se congregasen. Se establecieron iglesias para que los cristianos se congregasen. ¿Te das cuenta? En 1 Corintios 16, 19 dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saluda mucho en el Señor. Diferentes iglesias se mantenían en contacto, se unían. Cuando estaba naciendo la iglesia de Cristo, ¿sí? La iglesia primitiva. Primera razón para congregarnos, mira las razones para congregarnos. No congregarnos, nos congregamos porque es un mandato de Dios primero. ¿Ok? Hebreos 10, del 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el día que el Señor vuelva. Segunda razón para congregarnos. Nos congregamos porque nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo. ¿Sí? Él iba a la sinagoga o no iba. ¿Para qué iba él a la sinagoga si él era Dios? ¿Ah? Él, todo lo que nos manda a nosotros, él lo hace. Él lo hizo. Cuando vino como hombre, él lo hizo. ¿Sí? ¿Para qué oraba el Señor Jesús a Dios si él era Dios también? ¿Te das cuenta? Porque él vino como hombre a darnos ejemplo. ¿Sí? Lo que teníamos que hacer. Nos congregamos ya, porque Dios nos dio ejemplo, dice. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Sí? Tercera razón para congregarnos. Nos congregamos porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios. No es la fe que el mundo interpreta. La fe que el mundo interpreta es, si yo le pido a Dios que me prospere para comprarme una casa, para tener trabajo, todo Dios me lo va a dar. No, ¿sabes por qué? Porque Dios no prometió eso. Yo voy a ir a la iglesia porque
tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, mi familia se está destruyendo para que Dios nos reconcilie. Dios no ofreció eso. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Eso es lo que nosotros creemos. Dios prometió cumplir todo lo que Él prometió en la Biblia. A mucha gente, en vez de presentar el Evangelio, dice, ven a la iglesia porque si estás divorciado con tu esposo, Dios lo va a juntar. ¿Cuándo Dios dijo eso? Nunca. Porque tú no sabes el propósito de Dios que Dios tiene en tu vida y la vida de Él. De repente nunca debieron estar juntos, pero por ignorancia a la voluntad de Dios cometimos el error. ¿Sí me entiendes? Yo no puedo asegurar que Dios va a restaurar tu matrimonio si yo no sé cuál es el propósito de Dios en tu vida. Si yo te digo, te estoy engañando. Entonces la gente va a la iglesia y no se reconcilia nunca. Y dicen, tu Dios no existe. ¿Sí? Porque mira, no restauró mi hogar. ¿Es culpa de Dios o es culpa de la persona que te dijo que Dios lo iba a hacer? Entonces, en vez de instrumento de traer a la persona a Dios, somos instrumentos de apartar a la persona de Dios. Porque decimos cosas que Dios nunca dijo. ¿Te das cuenta? Hay que tener mucho cuidado de lo que compartimos y que esté escrito. Por eso te das cuenta que yo le meto bastante escritura a lo que enseño, para que vean que no lo digo yo, lo dice Dios. ¿Sí? Ese es el fundamento. ¿Sí? Nos congregamos porque la fe viene por ahí y el oído de Dios. ¿Y en dónde vamos a oír la palabra de Dios? ¿En la calle? ¿En el mundo? ¿En el shopping? ¿En las fiestas? ¿En la discoteca? No. En la iglesia, ¿no es cierto? Por eso nos congregamos. ¿Sí? Cuarta razón. Nos congregamos porque la exposición de la palabra ilumina nuestra mente. ¿Sí? Para tomar decisiones sabias y para corregir nuestra vida. ¿Te das cuenta? Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Sí? ¿Quiénes son los simples? Los que andamos sin consejo, los que no escuchamos consejo, los que andamos conforme a como nos viene la gana. ¿Sí? ¿Sí? No escuchamos a nadie, nos guiamos por nuestro pensamiento. Nosotros somos nuestros propios dioses. ¿Sí? Quinta razón, nos congregamos porque los primeros cristianos lo hacían aún en medio de la persecución y peligro de muerte. Tenemos testimonios. Hechos 11 del 25 al 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo era Pablo, el apóstol Pablo. Antes de ser cristiano, se llamaba Saulo de Tarso. Y él perseguía a la iglesia cristiana. ¿Sí? Él consentía matarlos. Él pidió permiso al emperador para ir a buscar a todos los cristianos y detenerlos para que los maten. Cuando en el camino a Damasco el Señor se le presentó. El Señor Jesucristo se le presentó y dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién me habla? Vio una luz nomás. Pero yo no te persigo así, a ti sí. Si tú persigues a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Y Saulo quedó ciego y fue tratado por Dios le encargó a un siervo de Dios que lo tenga en su casa. Él no recuperó la vista hasta que entendió todo el Evangelio. Y cuando entendió el Evangelio, recuperó la vista. Dice que le cayeron como escamas de los ojos, ¿sí? Se estaba vendado completamente, ¿sí? Cuando murió Judas, mira, eran 12 apóstoles. Cuando murió Judas, los apóstoles dijeron, pero el Señor siempre nos habló que tenían que ser 12, ¿sí? ¿Y cómo se llama? Y como murió Judas, somos 11, ahora falta uno. Y ellos escogieron entre el grupo que habían recibido a Jesucristo a uno, para que ocupe el lugar de Judas, para que sean 12 nuevamente. Pero ellos no sabían que el Señor tenía preparado a alguien para que cure ese lugar, porque al Señor no se le escapa nada. ¿Sí? El Señor tenía preparado a Saulo.
Saulo de Tarso, que era un alto mando de la Guardia Romana, ¿sí? Él pertenecía al Sanedrín, o sea, estaba entre la gente más sabia de los sacerdotes, ¿sí? Entonces lo escogió a él. Entonces cuando los apóstoles entraron dijeron, mira, ¿sabes qué, Matías? Pues tú no, nosotros escogimos, pero tú no eres el que el Señor te diga. Porque ¿cuál es la evidencia de los apóstoles? Que vivieron y caminaron con Dios, ¿sí? Para ser apóstol tenía que haber vivido y caminado con Dios. Ellos fueron los que fundaron la iglesia, los apóstoles. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo cuando habla, él dice, yo soy un apóstol, un abortivo de Dios, porque yo no caminé con Dios, pero Dios se me presentó en el camino a Damasco y Él fue el que me instruyó, Él me discipuló, Él me formó. ¿Te das cuenta? El requisito de ser apóstol es haber convivido con Dios. Por eso ahora salen tantos apóstoles, no hay apóstol. Ese ministerio de apostolado terminó con ellos. Otro requisito del apóstol era que tenían que hacer los mismos milagros que hacía Jesús. Por eso que ellos hicieron milagros. Ese era el testimonio de que eran apóstoles de Dios. Jesucristo vino, hizo milagros para demostrar que era el Hijo de Dios. Y los apóstoles hicieron milagros para demostrar que eran discípulos de Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Por lo tanto, ahora no hay ningún apóstol, no debe existir ningún apóstol. ¿Sí? Esos son los requisitos fundamentales para ser apóstol. El que se nombra apóstol es porque en la iglesia que está, la gente ignora todo eso, ¿sí? Te enseñan, pero no te enseñan todo, ¿sí? Pero no hay más apóstoles, ¿sí? El último fue No hubieron más, Pablo. ¿Ah? no hubieron más. No, Pablo fue el último que Dios escogió para reemplazar a Judas. Hasta ahí llegaron, ¿sí? Y estos seguirán, dijo el Señor, a los que creen en mí, se lo dijo a ellos. Echarán demonios, resucitarán muertos, sanarán enfermos, harán milagros. Ellos lo hicieron, como testimonio que venían de Jesús, ¿sí? A ver, manda un apóstol ahora que haga un milagro. Se le cae la iglesia y no pasa nada. ¿Te das cuenta? Porque no está respaldado por la palabra de Dios, ¿sí? Quinta razón para que nos congregamos, porque los primeros cristianos lo hicieron ya. Saulo, acá en Hechos 8:1, Saulo dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sí? Antes que Saulo tenga un encuentro con Dios, consintió con la muerte de Esteban, que era un hombre ungido por Dios, que le habló a los religiosos de tal manera que lo desnudó completamente. ¿Sí? Ustedes mataron al Señor Jesucristo. Ustedes se rebelaron contra las palabras. Visten grandes vestidura blanca, todo, pero su corazón está podrido. Lo desnudó completamente. Por eso lo mataron y Saulo consintió porque era el encargado de eso. ¿Sí? Y Dios, en vez de matarlo, ¿sí? Lo usó para que le sirva a él. ¿Te das cuenta el corazón de Dios? ¿Sí? Le mató a un gran siervo, ¿sí? Pero el Señor, en vez de juzgarlo, lo llamó para él, ¿sí? Y Pablo sufrió mucho. Fue ¿cómo se llama? El apóstol que sufrió más de todos los 12, ¿sí? Sufrió persecución, sufrió mordedura de, ¿cómo se llama? De víbora, sufrió naufragios, fue latigueado, flagelado 3 veces, ¿sí?
Y muchas cosas pasó, ¿sí? Pero el Señor usó, fue un gran hombre de Dios. El sexto motivo para congregarnos es nos congregamos para aprender juntos. Aprendemos a convivir en armonía con nuestros hermanos en Cristo. Esto es importante. El otro es, Dios, ¿cómo va a obrar en nuestras vidas si estamos metidos en nuestras casas y no nos exponemos a nada? ¿Sí? Vamos a la iglesia porque en la iglesia encontraremos personas de todo tipo, con todo tipo de problemas, y tenemos que aprender a amarlas. ¿Sí? Para eso vamos a la iglesia. ¿Sí? Tú vas a la iglesia y toda la gente que está ahí es gente que están enfermas espiritualmente, por eso llegamos a Dios. Tenemos problemas, ¿sí? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y entonces Dios te dice, si tú no amas a tu hermano que tienes al lado, ¿cómo dice que me amas a mí? Por eso es importante congregarnos, porque ahí el Señor va a formar nuestro carácter, ¿sí? Va a desarrollar en nosotros paciencia, amor, perdón, ¿sí? Por eso es necesario. Aprendemos a soportar a los débiles con amor. Aprendemos a tener unidad y ayudarnos mutuamente como familia espiritual que somos. ¿Te das cuenta? Ahí, por eso es congregarse, ¿sí? No vamos solo a recibir la palabra de Dios, porque supuestamente nosotros leemos la palabra de Dios todos los días. Más que todo vamos a compartir nuestras experiencias con otros hermanos, a alentar al que está caído, ¿sí? A animarlos, a aconsejarlos, a dar testimonio que el Señor tiene poder en nuestra vida, ¿sí? Todo cristiano debe estar preparado bíblicamente y doctrinalmente para presentar defensa y dar razón de lo que ha creído y de su nuevo estilo de vida. No se trata de pelear con alguien, sino de mostrar lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sí? La palabra de Dios no es para discutir. Tú a alguien le comparte la palabra de Dios, no le gusta, ok, hermano, gusto verte, chao, sigue tu camino. ¿Ok? Porque yo no estoy obligado a convencerte. ¿Sí? Yo te comparto mi experiencia. Si te sirve, bien, si no, no. Porque el que convence de pecado, ¿quién es? ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Ese trabajo del Espíritu Santo, no mío. Yo solamente pongo la semilla. ¿Cuál es la semilla? Le presento el Evangelio, nada más. ¿Sí? Lo que la persona haga con eso es responsabilidad de ella, no mía. ¿Sí? Muchas veces no veré y le comparto a alguien, no cambia nada, pero quizás esa palabra ya le está dando vueltas en la cabeza todo el tiempo, y un día le entregará su vida a Dios, quizás yo no lo vea, pero yo cumplí con lo mío, sembrarle la semilla. ¿Sí? Entonces eso no debe llevar a desesperarnos si alguien le presentamos el Evangelio y nos trata mal, no, porque no te rechaza a ti, te rechaza a Dios. ¿No ves que tú estás haciendo lo que Dios te mandó? ¿Sí? Y Dios dice, a ti no te rechazan, a mí es que me rechazan, tú no te preocupes. ¿Sí? Él se va a arreglar conmigo, no contigo. ¿Sí? Así de fácil. ¿Sí? En esta oportunidad reflexionaremos en la palabra de Dios las razones por las cuales un cristiano debe formar parte de una iglesia y congregarse ahí con constancia. Primeramente, analicemos un razonamiento que muchas veces usan para tratar de decir que no es necesario congregarse, ¿sí? Pero ya sabemos todos los argumentos, ¿sí? Y ya Dios nos habló, ¿sí? ¿Cuál es el argumento que vale, que es que Dios nos da? ¿Sí? Para ser cristiano no es necesario congregarse, dicen los del mundo. Pues para ser cristiano lo que se necesita es recibir a Cristo por la fe como Señor y Salvador de esta vida, pero para vivir como cristiano sí es necesario congregarse. ¿Sí? Que Dios bendiga su palabra y produzca fruto en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre amado, bendito Rey, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta
que ha sido expuesta, Señor. Te damos gracias por este tiempo que hemos compartido y por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor, a través de la palabra, Señor. Oramos, Señor, para que esta palabra dé fruto en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Oramos por nuestras amistades, oramos por nuestra familia, oramos por aquellos que te rechazan, Señor, para que pueda tener misericordia y puedan tener la oportunidad de entender, Señor. Tu palabra dice que tu palabra es locura para la gente del mundo, porque no la pueden entender. Porque tu palabra la discernimos con el Espíritu y no con sabiduría humana. Y el Espíritu nos revela que tú eres el Dios verdadero que entregó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Señor, te damos gracias por cada uno de ellos, por nuestras amistades, por nuestros enemigos, por los que nos ofenden, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en cada motivo hay un propósito para que tú nos ayudes a crecer espiritualmente, a acercarnos más a ti, Señor, y a madurar, Señor, como seres humanos y a hacer tu voluntad. Te damos gracias por este tiempo y todo lo que hemos compartido este grupo, Señor. Bendícelo a cada uno igualmente, Señor, y concédeles una semana bendecida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.